Voy a compartir mi tela. Ok. Ya están viendo mi tela, ¿cierto? Sí. Este es el libro que acabé de compartir. Lo bajé, lo dejé visto aquí. Se llama Computational Mathematics with SageMath. Y aquí, ¿dónde está? ¿En qué página? Aquí. Tiene bastantes cosas, ¿no? Para comenzar, análisis de ecuaciones, análisis, álgebra lineal, porque yo no trabajé con vectores y matrices, ¿no es cierto? No dio tiempo, tuve que sacarlo, digamos, de los temas para estudiar, porque si no, no llego a cuerpos finitos. Después programación, gráficos, y mira, tipos de objetos, todavía tiene cuerpos finitos, teoría de números, polinomios, álgebra lineal de nuevo, sistemas polinomiales, ecuaciones diferenciales, y cálculos numéricos, ecuaciones no lineares. En fin, ven que es bien extenso. Después llega en combinatoria, teoría de grafos, programación lineal. Oye, interesante teoría de grafos. Yo creo que le voy a dar una leída a esta teoría de grafos. Y entonces bien completo, ¿no? Tiene muchas cosas. No tiene curvas. Estoy buscando, no tiene curvas, pero tiene muchas cosas. Ok. ¿Dónde estamos? Bueno, teníamos una tarea, ¿no es cierto? ¿Hicieron los ejercicios que coloqué ayer? Veamos. Sí. ¿Quieres compartir? Después le voy a mostrar la solución. Ese ejercicio sobre encontrar todas las soluciones es solo para divertirse en realidad, ¿no? Porque cuando yo resolví, también lo hice casi el gráfico exacto, ¿no? De ese estilo, justamente. Estoy viendo aquí el chat. Voy a copiar para todos. Copiar. Print. Ya. Argumentos. Está calculando. Sí, nos sale el resultado. En el notebook. Notebook, tú quieres decir por internet, o sea, utilizando aquí en el navegador. Ya. Bueno, aquí están esas. Encontró entre menos 2.5. La idea, ¿no es cierto? Para encontrar todas estas soluciones es, ¿dónde está? Es esta curva que les hice, que les mostré. Vamos a la llena. Resulta que aquí vemos los puntos de intersección. Entonces, es solo hacer un plot, digamos, más próximo para saber entre qué puntos se encuentra cada solución. Y por eso es que nuestro colega aquí colocó justamente en esos intervalos, ¿no? Porque solo hay que ver el gráfico, ver dónde están las soluciones e ir colocándolas, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 soluciones en total, ¿no? Porque el lado positivo y el lado negativo son iguales, ¿no? Podemos ver aquí la función f-spar, la función g-spar también. Entonces, la diferencia de ambas es par, por eso que tenemos esa simetría en las soluciones, que inclusive podemos pedirle a SageMath. Yo hice así. Yo lo hice así, ¿no? O sea, primero, claro, tuve que hacer los gráficos y fui pidiéndole en los intervalos dados. Cuando hacemos el gráfico de f menos g, da una función más o menos así. Y bueno, yo no hice más
a la izquierda o más a la derecha, porque después solamente es creciente, ¿no? Decreciente a la izquierda y creciente a la derecha. Entonces, solamente son estas soluciones, y cuando aproximamos más, hacemos un plot más próximo, utilizando ese plot, de tipo el que está aquí, ¿no? Como dando los intervalos, encontramos las soluciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí yo le puse una cosa interesante, ¿no? Aquí dijimos que esta función es par. Okay. Dijimos que esta función es par, pero le podemos pedir a SageMath que verifique si realmente es par, ¿no? Yo le puse f de x, ¿será que es igual a f de menos x? Y SageMath me respondió así. Miren, no me simplificó la expresión, sino dijo, bueno, es esa comparación y no la calculó. Y las primeras veces que yo estaba haciendo, intenté colocar expand, me dio error. Y después encontré que la función que tenía que usar era bool de booleano. ¿Cuál es el valor booleano de aquello? Y ahí calcula realmente, simplifica y me dio la respuesta de verdad, ¿no? O sea, realmente f de x es igual a f de menos x. Es claro que si la función fuese bien simple, probablemente ya daría la respuesta de verdad o falso inmediatamente, pero como es un poquito compleja, entonces la respuesta solo me la das si le pido que digamos, simplifique, solo que como es una expresión booleana, no me la simplifica con expand o factor o esas cosas, sino que me la simplifica con este comando bool, ¿eh? Bool de booleano. Entonces, lo que colocamos aquí como argumento es una expresión que va a ser verdadero o falso. ¿Okay? Sí. Y después, claro, había el otro ejercicio. ¿Por qué no funciona? El otro ejercicio, voy a ver el chat, son un minuto. ¿Dónde está el chat? Aquí. Daniel también respondió a los límites a derecha e izquierda. Muy bien, exacto. Derivó la función en relación a X. Perfecto. Bueno, no sé si los otros colegas también hicieron. Bueno, Daniel parece que lo hizo todo, ¿no? Hizo todo lo que yo había pedido. Vamos a mostrarles aquí directamente ya. ¿Dónde está? ¿Este tamaño está bueno o quieren que lo coloque mayor todavía? Rodrigo dice que hizo la misma cosa que Daniel. Es eso. Muy bien. Aquí yo les voy a mostrar la solución que yo coloqué, ¿ya? Porque eso, bueno, esta es fácil, ¿no? Quien hizo cálculo, para quien hizo cálculo, ¿no? Es fácil. El límite a la izquierda da -1, el límite a la derecha da +1. Si defino esta función, la derivo. Por ejemplo, Daniel y Rodrigo colocaron div y colocaron aquí directamente la función en lugar de colocar f, pero es la misma cosa, no hay problema. Y deriva la función directamente ya fácilmente. Claro que aquí, claro, utiliza conjugado x más el conjugado de x. En fin, como si fuese número complejo. Podemos pedir el límite de f cuando x es 4 está 0. Y entonces, para calcular la derivada en el punto 0 de esta función continua, hacemos f menos 0 sobre x menos 4, ¿no? F en x menos f en 4, quiero decir, ¿no es cierto? En x igual a 4, y cuando x es 4, por la derecha da 1 y por la izquierda da -1, lo que quiere decir que no existe derivada en el punto 4, ¿no? En x igual a 4. Que es lo que estamos explicando aquí abajo, ¿no? Límite a derecha e izquierda de este cociente son diferentes, por tanto la derivada en x igual a 4 no existe. O sea, como pueden ver que inclusive un alumno de graduación no necesita hacer cuentas para ver las cosas, pero claro, siempre es muy importante saber la teoría y podemos utilizar Sage para auxiliarnos para entender las cosas mejor, porque inclusive pueden hacer el gráfico para visualizar y ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, etc. Ahí tenemos la de integral. Entonces Daniel nos colocó aquí en el chat y definió y como variable e integró de 1 hasta infinito y tal. Integral da integral, ¿no es cierto? Yo hice aquí la misma cosa, creo. ¿No? Está más tarde, perdón.
aquí, ¿no? Estos dos ejercicios. La primera es exactamente, creo que exactamente igual que Daniel, ¿no? Definimos la variable y porque la x ya está automáticamente definida. Hacemos la integral de la integral. Entonces aquí, integral de esta función en la variable x desde 0 hasta y, ¿no? Que es lo que es la integral interior, ¿no? Esto aquí en función de x de 0 hasta y a seguir, y este resultado que está aquí, todo este resultado es una función en y, que integramos en y desde 1 hasta infinito, y el resultado final va a ser 1. O sea, también nos ayuda a trabajar con integración. Y la derivada, ¿no? Y es una función de y. Y aquí, en lugar de colocar d sub directamente, definí una ecuación, d igual a la derivada segunda de y en relación a x, ¿no? Menos 2 veces la derivada de y en relación a x. Aquí no necesitaba de colocar el 1, ¿no? Cuando no colocamos ese argumento, es la primera derivada. Justamente Daniel, si Daniel lo hizo simplificado, ¿no? No necesitamos este 1 realmente. Más y igual a x, perfecto, Daniel hizo exactamente las mismas cosas. Y entonces derivamos esa ecuación diferencial, queremos la solución en y con esta condición inicial. Exactamente la misma cosa que hizo Daniel, ¿no? Como bueno, yo no, lo que Daniel hizo, por ejemplo, voy a copiar. Bueno, claro, todo el mundo ve ahí, ¿no? Esto que hizo Daniel y encontró el mismo resultado. Leves diferencias, ¿no? En relación a definimos tal cosa y que yo no definí, que él definió, o que él no definió, que yo definí. Pero el resultado es el mismo. Como dijimos, hay varias formas de hacer la misma cosa, ¿no? Pero en esencia es exactamente la misma cosa. Entonces, voy a, tal vez... Solo por seguridad, lo voy a colocar un poquito más grande, ¿no? Ok, es eso, y me parece que esas fueron las únicas tareas, ¿no? Y ahora vamos a comenzar un poquito con teoría de números. ¿Ya? Bueno, la primera cosa, ¿no? Es recordar el porcentaje para resto de división y 2 barritas para el cociente de la división. Ese ya es el primer paso de teoría de números, ¿no? Y el SageMath también calcula máximo y mínimo común múltiplo, ¿no? Máximo común divisor, mínimo común múltiplo, simplemente con estos comandos, YSD y LSM, en inglés, justamente, ¿no? Aquí coloqué una coma de tal manera que por eso es que él me da la respuesta como un par, ¿cierto? Y si yo coloco X al frente, además de calcular el máximo común divisor, me calcula la combinación lineal que da 1. O sea, si yo coloco X, Y, Z de 15 y 27, el primer valor es el máximo común divisor, el segundo valor va a ser el coeficiente de X y el tercer valor es el coeficiente de 27, ¿no? O sea, si ustedes calculan realmente 15 veces 2 más 27 veces menos 1, va a dar 3. También podemos calcular máximo común divisor y mínimo común múltiplo de varios valores. Es solo colocar YSD de una lista o LSM de una lista, ¿no? Como coloqué una coma aquí, me da ese resultado como un par, ¿cierto? Si yo hubiese colocado punto y coma, me lo habría colocado uno abajo del otro, por ejemplo, ¿no? Tenemos también, podemos factorizar con factor, ¿cierto? Factor de 3600 me da ese valor. Aquí en esta línea, por ejemplo, yo pedí A igual a factor de 3600. Como es A igual, calcula la factoración de 3600 y la guarda en A. Entonces no me muestra el resultado de eso. Entonces, ¿qué es A? A en realidad es esta factoración. Pero si yo la tratase como una lista, me va a dar los resultados, cada una de estas valores. O sea, puedo recuperar los factores y todo eso. O sea, si defino así, por decir alguna cosa, A es realmente ese producto. Pero si yo le pido la primera coordenada, me va a dar el par 2, 4. O sea, 2 potencia 4.
Si yo le pido la segunda coordenada o la tercera coordenada, no, A3 no existe. La tercera coordenada es A2, ¿cierto? Vamos a repetir aquí. Y si ustedes si quieren limpiar la ventana, es solo colocar clear. Y la primera vez que ustedes colocan clear, se demora un poquito. ¿Ven? Aquí está. Entonces, A es eso. Y le puedo pedir a 0,1, por ejemplo, y no, perdón, A de 0. A de 0, entonces es esa primera coordenada. Entonces, A de 0, 0, me va a dar primer primo, que es 2. Y A de 0, 1, me va a dar, por ejemplo, la potencia, que es 4. O sea, 2, 4 realmente lo trata como A de 0, que es 2 potencia 4, lo trata como par 2, 4, de tal forma que ustedes con comandos relativamente simples, pero que no puede hacer diferente de aquello, nos va a dar el primo y la potencia, ¿no? Con esa factoración. También podemos pedir los divisores, ¿no? ¿Cuáles son los divisores de 36? Me va a dar la lista de divisores positivos. Sigma de 36 es la suma de los divisores, pero le puedo dar dos coordenadas, ¿no? Sigma de 6,1, por ejemplo, la suma de los divisores con potencia 1. Sigma 6,2, la suma de los divisores con potencia 2. O sea, por ejemplo, aquí es 1 más 2 más 3 más 6, me da 12. ¿Sí? Y aquí es 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 6 al cuadrado, me da 50. Y también le puedo pedir, en lugar de solo los divisores, le puedo pedir la lista prim divisors, o sea, los divisores primos. ¿Cuáles son los divisores primos de 360? 2, 3 y 5. Que, claro, lo podemos hacer con factor y con las coordenadas también, ¿no? como vieron hace poco, pero también le podemos pedir directamente cuáles son los divisores primos que aparecen en la factoración de 360. Otra cosa, podemos hacer cálculo de congruencias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, le puedo pedir el inverso modular de 123 por 47 y ya me da la respuesta 13, o sea, 123 por 13 es congruente con 1 módulo 47. Y si pido un inverso modular que no existe, pues vamos a tener un error. Por ejemplo, no existe inverso modular de 5 por 30, ¿no? Porque 5 y 30 no son primos entre sí. Entonces, ahí sí va a darnos un error diciendo que hay una división por 0, ¿no? Que no es posible calcular. También podemos calcular potencias, ¿no? A potencia n, módulo n, hay una función específica para eso, que sería power mod de 3721 por 33, por ejemplo, ¿no? Sí. Módulo, digamos 11, módulo 11. Entonces, ¿eso qué me da como resultado? 2 potencia 5 módulo 11. Claro que también lo puedo calcular así, ¿no? El resto del módulo, 2 potencia 5 por 11. También lo puedo calcular así, ¿no? ¿Cierto? Muy interesante que primero calculo la potenciación, después el resto, ¿no? Aquí, claro, cuando hacemos este tipo de cosas, es siempre bueno ayudarnos con paréntesis por vía de dudas para estar seguros de que no va a calcular de forma errada, ¿no? Pero podemos calcular la misma cosa de varias formas diferentes. También está la función de Euler, ¿eh? Por ejemplo, el Euler phi de 30 es 8. En el PDF que mandé para Ricardo la semana pasada, creo que está 88, ¿no? Debe ser un error de digitación, ¿no? Uno aprieta el botón y el dedo se queda en el lugar más tiempo del necesario y ya. Creo que está 88 en el PDF que les mandé. Y cuando fui a revisar ayer, vi aquí 88, no dije nada y aquí hice una lista, ¿no? Para I en 1 hasta 31, si I y 30 son primos entre sí, adiciono I en esa lista L, ¿no? Es una forma de ver el for de nuevo, como podemos utilizar. Entonces, en L estoy guardando todos los números que son primos con 31 menores, perdón, primos con 30 menores que 30, ¿no? Desde 1 hasta 31, hasta 30, quiero decir, ¿no? De 1 hasta 30. Entonces, si es primo, está aquí. Entonces, en L, la cantidad de elementos en L es el número phi de Euler de 30, ¿no es cierto? Y aquí vi un número pequeño, aquí vi 88 ahí, que me toqué, dije, bueno, está extraño, 88, no puede ser. Y es porque no me había fijado bien que este era 30, pensé, no sé, en mi cabeza vi 300, pensé, debe estar correcto, no. En fin,
ven que con for también podemos, si necesitamos, por ejemplo, la lista de los primos con 30, podemos crear un cálculo que haga aquello. Buenos días, Benítez. Ah, es que está con otro nombre. Correcto. Y hay varias funciones, ¿no? En teoría de números. IsPrime, ya vimos, para saber si un número es primo o no. Random Prime me va a dar un número primo, randómico, digamos, entre 1 y 100. Prime Range me va a dar la lista de todos los primos de 100 a 150. Aquí ven, coloqué coma, ¿no? Entonces me lo colocó todo un lado al otro. Hice eso para poder colocar un montón de cosas en una misma página, ¿no? Entonces, Prime Range de 100 a 150 me da esta lista, ¿ves? Una lista de 101 hasta 149 de todos los primos en ese rango. Podemos inclusive testar aquí, creo que eso para saber dónde realmente comienza. Por ejemplo, si lo coloco de 2 hasta 5, me va a dar 2 y 3, o sea, sin incluir el último. Pues pueden ver, claro, si coloco 6, ya me va a dar después. Y si le pongo entre 2 a la 10 y 6 potencias, no, aquí va a ser digamos, ¿no? Entre 1024 y 1124, la lista de primos los tenemos aquí, y bien rápido, ¿no? En fin, eso. Entonces podemos calcular la lista de primos. Next Prime me da el próximo primo después de un número dado. Entonces, en lugar de, por ejemplo, ir testando número por número hasta encontrar un primo, podemos utilizar Next Prime para ir ya saltando al próximo primo directamente, ¿no? En aquellas programitas que hicimos, ¿no? En los días anteriores. Previous Prime me da el primo anterior, ¿no? Previous Prime de 100 es 97. Next Prime de 100, aquí está 101. Y separados por comas, ¿no? Porque el primer resultado es una lista, la segunda resultado es esto, etc. ¿Por qué coloqué comas? Si hubieras colocado punto y coma, estarían las soluciones, ¿no? Una abajo de la otra. También puedo usar esta función que nosotros hicimos, ¿no? Esta función, pero existe los primeros 12 números primos, ¿eh? Primes first n, y el argumento es la cantidad de los primeros primos. Entonces me va a dar aquí la lista de los 12 primos. NIEM, NTH prime 300 me va a dar el 300avo número primo, que es 1987. También tenemos Next Prime Power. Es interesante, en lugar de me dar el próximo primo, me da la próxima potencia de primo, ¿no? Que puede ser un primo o una potencia de un primo. Por ejemplo, la próxima potencia de primo después de 25 es 27. Por ejemplo, cuando trabajamos con cuerpos finitos, a veces queremos trabajar con todos los cuerpos finitos que existen, digamos, con un cierto número de elementos, con el número de elementos entre dos valores dados, podemos utilizar esta función para saber el número de elementos que cada vez vamos a utilizar, por ejemplo. Después de 27 va a ser el 29, después el 31 y después el 36, porque es... No, pero 36 no. En fin, el 41, 37, el 37, etcétera, ¿no? Pero cuando aparezca una potencia de primo, nos va a colocar la potencia del primo. Y también tenemos prime powers, que es la misma cosa que el prime range. Me da todas las potencias de primos entre 2 y 26, ¿cierto? Aquí están todas las potencias de primos. Y prime p también. ¿Y qué es prime p? No me acuerdo qué es prime p, de 10 igual a 4, ¿qué es eso? Ya, prime p, sí. La cantidad de números primos menores o iguales que 10, ¿no? Es 1, ¿no? Es 2, es 2 de nuevo, es de 10. Son 4 primos menores que 10, son 5 primos menores iguales que 11, etc. Prime p, eso es lo que hace. Entonces tenemos todas esas funciones aquí sobre teoría de números básicas, sobre números primos. Después, ya les hice un ejemplo, ¿no? Mod de un número en esta base, entonces nos da el resto de la división, es la misma cosa que porcentaje, ¿no? Funciona igual. Y también podemos trabajar con anillo de enteros, por ejemplo, enteros, defino R como integers de 28, voy a definir A como 15, o sea, para poder trabajar con 15, que es entero módulo 28, en ese anillo, tenemos que escribir de esa forma. Por ejemplo, digamos,
definimos R integers. Era 28, ¿no? Vamos a definir S integers 15. Solamente para... ¿no? Entonces, si yo quiero trabajar con los elementos de A, voy a escribir así. Digamos 11. Pero si quiero trabajar en S, voy a escribir así, ¿no? Si le pregunto quién es A es 11. Pero en realidad A es 11 en R, ¿no? Y B es 11 también, pero B es 11 en S. Entonces, A y B no son iguales, ¿no? Ambos son 11, pero así, la respuesta que Sage nos da es 11. Pero Sage guarda en la memoria no solo el valor de A, sino en qué lugar está ese valor de A, ¿no? Como los anillos R y S son diferentes, obviamente que A y B no pueden ser iguales, aunque el valor numérico de ambos sea el mismo, ¿no? Entonces, si hago, por ejemplo, A a la potencia 4, me da A potencia 4 módulo 28. B potencia 4 va a ser módulo 15. ¿Cierto? Son los resultados. Eso es también interesante. O sea, podemos entonces trabajar con anillos así, pero si escribo, claro, 5 o si escribo 11, sí me engrasado, dice chistoso, ¿no? Por ejemplo, si escribo 11 y le pregunto si es igual a A, me respondió sí, porque yo no le dije 11 qué tipo de objeto es, entonces él me lo aproxima. Entonces, si escribo así, por ejemplo, como A es un entero módulo 28, esto automáticamente a más 11 va a calcularlo módulo 28, ¿no? B es 11 también, pero si hago B más 11, ese 11 no es el 11 número entero, sino que como coloqué B, que es entero módulo 15, va a tratarlo como 11 módulo 15 también, ¿no? Claro que A más B ya no puedo hacer, ¿no? Es un error, porque ahora sí están, cada uno está en anillos diferentes, no los puede colocar en el mismo anillo. Pero si escribo A y escribo 11, a veces 11, ese 11 va a ser tratado como módulo 28. Okay. Eso también es interesante. Otra forma de definir, en lugar de escribir integer 28, puedo colocar integer mod ring 28. Es la misma cosa, va a decir R igual a S. Y puedo hacer divisiones, ¿no? O sea, A es 11 módulo 28, puedo dividir 1 por A, es 23, que en la realidad es A potencia menos 1, ¿cierto? Claro que si A fuese, por ejemplo, de 4, esto aquí va a dar error porque el 4 no es, el 4 no es inversible módulo 28, ¿no? Tenemos aquí un error. No existe el inverso de 4 módulo 28, como pueden ver aquí en la línea de abajo, ¿no? Tenemos un montón de errores aquí. A veces la información que nos interesa es la última que aparece ahí. Porque aquí todas estas cosas ni yo entiendo, ¿no? Lo que significa. Todos estos, toda la información de error que SageMath responde. Yo entiendo, pero la última línea normalmente nos da la información que necesitamos saber para ver por qué no está funcionando aquello, ¿no? Otra cosa interesante que funciona en grupos, funciona en otras cosas, es tabla de adición. Entonces, coloqué así R, los enteros módulo 15, R.addition, table, names, igual elements, entre aspas, elements, y me va a dar la tabla, ¿no? De adición de ese anillo R. Interesante. Y lo coloca así bonito. Es interesante. Por ejemplo, ¿cómo era? R era, no es muy grande. Ese ya 15, creo que con 15, justamente. Ahí, como es tan grande el comando, voy a colocar así, igual elements. Porque ahí los nombres van a ser simplemente, ven cómo me da la respuesta, bien bonito, ¿no es cierto? Bien, está bien organizado, ¿no? Si no le pongo esta última información, creo que si escribo simplemente así, me da con letras. Entonces aquí ya es mucho más claro, ¿no? Si le coloco names, igual a los elementos. Como no le dije los nombres de las cosas, entonces va a ir nombrándolas con letras.
Y también para multiplicación, la misma cosa, multiplication table, names igual elements, y me va a dar la tabla de multiplicación de la misma forma, solo que es de multiplicación. Ok, aquí un primer ejercicio que me gustaría que intentemos ahora, que creo que tenemos tiempo, ¿no? Indique dos números primos diferentes de 8 dígitos. La primera cosa que me muestran así dos números primos diferentes de 8 dígitos. Después verifique, o sea, verificar que el máximo común divisor de los primos indicados es 1. Bueno, claramente, como son números primos diferentes, el máximo común divisor es 1, pero quiero que lo calculen con Sage y que utilicen Sage también para ver cuál es la combinación lineal de esos dos números que me va a dar 1, ¿no es cierto? Después, determinar la factoración de ese número A, muy fácil. Y como último, una cosa fácil también, escribir un programa que reciba como argumentos A y B, digamos, la función divide, en fin, y que me responda que A es divisible por B, si B divide A, y A no es divisible por B, si B no divide A, ¿no? B divisor de A, entonces A divisible por B, ¿cierto? Eso aquí. Les doy así, vamos a hacer, creo que unos minutitos, cuando estén listos me responden, van respondiendo a medida que van haciendo. Y claro, para indicar esos dos números primos diferentes de 8 dígitos, hay 500 formas, bueno, no sé, hay muchas formas de hacer la misma cosa, ¿no? Y dependiendo de cómo lo hagan, pueden encontrar primos diferentes. Yo quería que, ¿cómo hacen eso? No estoy diciendo que me indique primos aleatorios, ¿no? Puede ser cualquier primo que ustedes conozcan también, puede ser. Ajá. Bueno, una forma de hacer es eso. Rodrigo nos indicó aquí, vamos a ver. 10 potencia 7 es 1 con 7 ceros, son 8 dígitos, entonces exactamente vamos a tener un número primo de 8 dígitos. Es una forma de hacer. Exacto. Muy bien. Vean que aquí estamos definiendo P, aquí define Q como el próximo primo después de P. Entonces, estas dos primeras instrucciones no nos muestran el resultado, hacen solo una asignación en P y en Q. Y aquí, él está pidiendo los valores de P y Q, o sea, que nos muestre P y Q, vamos a tener esos números, ¿no? A ver, 10 millones 19 y 10 millones 79, ¿no? Creo, si no me equivoco. 3, exacto, sí, 10 millones y 79 y 10 millones y 19. Es una forma de hacer muy bien. Como dije, hay muchas formas, ¿no? Podemos... Es la primera forma también que yo pensé. Cuando yo hice ese ejercicio, la primera cosa que hice fue exactamente la misma cosa. Pero se pueden encontrar muchos primos, ¿no? Podemos hacer el lado contrario. ¿no? Es que ahí te va a dar todos los primos entre esos dos números. Daniel. Aquí, ¿qué número? ¿Qué le puso esto? Pero también es una forma de hacer. O sea, solo que esto, en lugar de esto, voy a decir esto. ¿Qué les parece? En L vamos a guardar la lista de primos en ese intervalo. Y son muchos, ¿eh? Se demoró. ¿Y cuántos primos son? Son 5 millones 42.544 números primos en ese intervalo. ¿No? Interesante. Entonces, yo puedo pedirle el número primo que está en la posición 1.000.000. Ay, no quiero equivocar. Vamos a hacer así. Ahí la utilidad, por fin, la utilidad de ese negocio. L que está en la posición 1.000.000 es este número que está aquí. Que sería también otra forma de encontrar un número primo de 8 dígitos. ¿No? Muy bien. Una vez entonces que encontramos esos dos números primos de 8 dígitos, la siguiente etapa es verificar que el máximo divisor común de esos dos números es 1 y escribir una combinación lineal de esos números que me dé 1. ¿No? Ya que
ya que yo tuve la respuesta de Rodrigo y de Daniel, claro que si yo escribo esto aquí, sin L, va a ser una locura, porque el SageMath va a mostrarme todos los primos que están en ese intervalo. Y son 5 millones, entonces imagínate que de pronto vamos a tener, en cada línea vamos a tener un número primo, vamos a tener 5 millones de líneas, entonces medio que a veces es peligroso escribir ciertas cosas, ¿no? Pero si escribo L igual a esto, me lo guarda en L, no me lo muestra, y ahí ya podemos trabajar, manipular mejor esa lista. Entonces, ustedes vieron que demoró un poquito realmente para calcular esa lista, pero después podemos pedir la longitud de esa lista y ir buscando algunos elementos aleatoriamente de esa forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, P, recordemos ese número, y vamos a definir el primo R como siendo este de aquí, de posición 1 millón. Entonces tenemos P y R, que son primos, claro, y podemos preguntar cuál es el máximo común divisor de estos dos primos, que es 1, y podemos pedir también que además de darnos el máximo común divisor, nos dé la combinación lineal que nos da 1. Bueno, lo interesante de esto es que este máximo común divisor no necesariamente va a ser 1, no importa cuál valor que sea, estos son los coeficientes que necesitamos colocar en P y R para que el resultado dé 1, ¿no? Interesante, ¿no? Esa fue las... ahora determinar la factoración de este número. Y pues, ya no me acuerdo. 4, 5. Bueno, voy a dejarlo aquí para que ustedes puedan copiar ese número, colocar no chat, para que yo pueda copiar y colar, porque aquí no consigo copiar y colar. Yo intento copiar y colar y no me deja. Paso para la siguiente página. Entonces, hagan, por favor, si pueden hacer eso por mí. Les agradezco. Oh, perfecto. Muchas gracias. Daniel ya nos dio la respuesta aquí. Podemos pedirle para factorar entonces este número. Y me lo factora, es un número grande, ya me lo factoró. Claro, si le colocamos un número muy, muy grande, ya corremos el riesgo de... Perfecto, Samir, muy bien, es exactamente eso, ¿no? La factoración de ese número. Y ahora, ¿qué nos falta? Escribir un programita bien simple, que si A divide B, no, perdón, si B divide A, que me diga A es divisible por B. Que me diga, ¿no? O sea, yo quiero que la respuesta sea A es divisible por B. O sea, solo para entrenar ese nivel de string y tal. Si pueden hacer eso, por favor. Esperen, tal vez sea mejor si yo les dejo esta página, ¿no? Para que puedan leer. O sea, la idea es... muy bien, gracias, Francisco. Espera. Esa instrucción es más o menos eso, solo que vamos a tirarle estas cosas. Opa, me equivoqué. Me equivoqué de nuevo. No, realmente tiene que ser así. ¿Cómo es? Creo que aquí estabas queriendo decir eso, ¿no? Eso es lo que estabas queriendo decir, tal vez. Sí, ¿no es cierto? Ya, solo que no me acuerdo qué significa este and que está aquí. Por entrar. Ya, entonces, si B es 0, él va a responder B es 0. Okay. Aquí le voy a colocar un espacio así para que me dé un espacio entre B es y el valor 0. Entonces, por ejemplo, divisible
queremos A dividido por B, ¿no? Entonces, ¿verdad? Respuesta muy bien. Si no, va a ser false. Y si yo, perfecto. No, yo ni siquiera había pensado en eso, ¿no? Si B es 0, yo no puedo dividir por 0. Va a dar error. Perfecto, sí. 2, por ejemplo, 2 dividido por 0. Nos da error, no podemos dividir por 0. Muy bien. Entonces, él pensó así. Francisco pensó una cosa que yo no había pensado, ¿no? Ahora, Daniel nos respondió otra cosa también. Ahí Daniel nos dice que, bueno, si B divide A, o sea, si el resto es 0, vamos a decir que A divide a B. Y si no, A no divide a B, ¿no? También. Entonces, hace la misma cosa. Solo que, claro, no estamos estudiando el caso B divide. No, espera. Claro, sí. 3 no divide 5, 1 sí, etc. Ahí, claro, lo hizo un poquito diferente de lo que yo había pedido, ¿no? Porque es que es bien confuso de la forma que yo escribí. El string de B es 0. ¿Cómo así está mal escrito? No, está bien, de cualquier forma está bien. Es más o menos eso lo que yo había pedido, con leves variaciones. No hay ningún problema. Está perfecto. Solo había que acomodar algunas. B es 0. O sea, no hay problema de que diga las respuestas. Claro, pues que como colocó una coma aquí, nos respondió B es, 0. Pero bueno, es solamente ir arreglando para que, exacto, B es string más string de 0. Solo ir arreglando para que respondan de la forma que nosotros queremos. Perfecto. Sí, o sea, como ¿quién? ¿Cómo es? Francisco, ¿no? Él estaba diciendo que debíamos escribir esto, ¿cierto? Quedaría así, ¿no? En lugar de B es, 0. Pero es solamente una cosa de detalles. Una vez que lo importante es hacer el programa, que es lo que queremos que haga, y después cómo queremos que nos lo presente, vamos testando, cambiamos y tal, y sale de la forma que pedimos. Yo hice así, ¿no? Que no es necesariamente igual que los otros. Ve, la primera vez yo pensé exactamente como ustedes colocaron. P, el próximo primo después de 10 potencia 7, y después le puse el próximo primo después de 10 potencia 6, porque el próximo primo de 10 potencia 7 era muy pequeño, pero aquí también 10 potencia 7 más 10 potencia 6 es muy pequeña, todavía sigue siendo medio pequeño. Tal vez debía colocar 5 veces 10 potencia 7, no sé, para que sea más interesante. Pero en fin. Después aquí calculamos el máximo común divisor, que nos da 1, y estos son los coeficientes para este caso particular, ¿no es cierto? Aquí llamé A como siendo esto, y A de 0 es el máximo común divisor, A de 1 es este coeficiente, A de 2 es este coeficiente. Entonces aquí le hice el test, ¿no? Para ver si realmente estaba correcto. Claro, iba a estar correcto. La factoración del número. Y aquí la función que yo hice fue divide, hice el mismo nombre, A de B. Entonces me olvidé, por ejemplo, si B es 0. ¿Qué pasa si B es 0? Yo no debería hacer nada, ¿no? Pero bueno, pues vamos a esperar que quien haga testes, ¿no? Con esta función esté en su sano juicio y no coloque 0 en ese lugar. Eso es, ¿no? Entonces, si A dividido por B, si el resto es 0, entonces la respuesta va a ser string de A más es divisible por B. Si no, string de A no es divisible por B. Y listo, y después return. Yo no sabía, ustedes hicieron que podía haber colocado return y este valor aquí, directo return aquí, dentro del if, dentro del else, y el programa acababa en ese lugar. O sea, es mucho más interesante que hacerlo de esta forma, porque eso nos da la posibilidad de acabar un programa en el medio y después parar, por ejemplo. Es una cosa que no se me había ocurrido, ¿no? Y ustedes lo hicieron aquí. Esto aquí, ¿ve? Return aquí, return no medio de la definición, que me parece una cosa bien interesante, ¿no? Aquí también el otro colega lo hizo. Y podemos ver que podemos colocar return y lo que vamos a dar como respuesta, o return
y entre paréntesis lo que vamos a dar como respuesta también. O sea, las dos formas están correctas. No hay un error, no da error porque, digamos, coloquemos así o de esa otra forma. En fin. Bueno. Ok. Tengo aquí más dos comentarios. Se puede. Sí, yo creo que sí. Return A y B en R. No sé. Para decir la verdad, yo no sé. Podemos intentar, ¿no? Digamos, ya hemos definido R, ¿no? Ya, vamos a dejar R como enteros módulo 8, aquí, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Entonces, si yo defino A igual a 2, por ejemplo, y escribo R de A, me va a dar 2, entonces sí funciona. Si le pregunto quién es el parente de este número, eso, o sea, esta función parent nos dice dónde se encuentra ese número. Si escribo 2 así, solo esto es con el anillo de integros, ¿no? Entonces, creo que sí se puede hacer lo que no, pues, divide A, B, claro, ya estoy entendiendo. O sea, estaríamos, lo que aquí nuestro colega Francisco está preguntando, estaríamos calculando la división de A por B en el anillo R. Sí, eso se puede, claro, yo creo que sí. O sea, digamos, podemos colocar definir, divide, A, B, R. Vamos a intentar, ¿no? Le vamos a colocar una letra T, a ver, ¿no es cierto? Y aquí le pedimos que nos calcule A sobre B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? T de A dividido por T de B. ¿No? O sea, porque el número A visto como elemento de T, el número B visto como elemento de T. Ya. Entonces, nuestro anillo es R. Entonces, y si yo le coloco divide, digamos, como es módulo 28, B no puede ser un número que no sea primo con 28, porque si no, no voy a poder dividir. 3 y 5, por ejemplo, en R, y me da, puedo pasar R. Y si de S era esto, ¿no? Claro que 5 no da, entonces puedo poder dividir, por ejemplo, 3 por, vamos a hacer así, 3 por 7 en R, no, 28 no, de 11, 3 por 11, 3 por 11, 3 dividido por 11 en R, y 3 dividido por 11 en S, me los calculo en cada uno. La pregunta de Francisco es bien interesante, ¿no? Yo ni siquiera había pensado en este tipo de cosas, pero podemos hacer, ¿ven? Definimos aquí, o sea, podemos pasar como entre los argumentos, podemos colocar en el anillo, el cuerpo, el lugar donde estamos trabajando también, ¿no? ¿Sí? De esa forma. Me parece que fue una pregunta bien interesante. Ok, vamos a comenzar ahora con cuerpos finitos. Para cada primo P y cada entero positivo N existe un único cuerpo con P potencia en elementos a menos de isomorfismos, ¿no? Y ese cuerpo, SageMath lo denota como GF de P potencia N, ¿no? Por ejemplo, yo puedo definir K igual a GF de 9. Vamos a hacerlo aquí, porque ahora esta parte me gusta bastante, ¿no? Definí K de esa forma. Si yo le pregunto quién es K, me dice eso. Pero me dice, ¿no? Cuerpo finito en Z2 de tamaño 3 al cuadrado, ¿no? Entonces, la variable, o sea, el C2 es el generador de este cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es, ¿cómo trabajo con esos elementos ahora, ¿no? Porque si yo escribo C2 así, no me lo conoce, ¿no? No lo reconoce como elemento, ¿no? Pero creo que es... es eso, comando. Si yo escribo K punto generador, me va a dar la respuesta C2. Entonces, si yo llamo A al generador, entonces tenemos una forma de trabajar con los elementos de K así, ¿no? Le voy a calcular A al cuadrado, A al cubo, A potencia 4,
A potencia 4 más 1. Es interesante. Bueno, esa es una forma de definir entonces el cuerpo. Yo me olvidé completamente de este comando gen para poder tener el generador, porque si yo escribo Z2, no lo reconoce. Pero si defino a alguien como el generador de K, y yo escribo ese número, esa letra, me va a dar ese generador. Entonces, él sí lo va a entender. Pero si yo escribo Z2, pues no me entiende, ¿no? Eso es interesante. Pero también podemos definir el cuerpo de esta otra forma. Miren, por ejemplo, defino L. Como A es el generador en lugar de hacer esto en dos etapas, ¿no? K igual jefe de 9, después A igual al generador, puedo definir así. L.A entre los signos de menor y mayor, igual al cuerpo de 9 elementos. Entonces le estoy diciendo que el generador lo llame A. ¿Cierto? Entonces, si yo escribo A, solo que este A ya está en L, ¿no? Si yo le pregunto cuál es el generador de L, me va a responder A. En lugar de no decir cuál es el generador, él ya automáticamente, aquí le estoy diciendo cómo quiero que se llame el generador. Entonces yo usualmente hago de esta forma. Estoy mezclando portugués con español, ¿no? Disculpen, porque es hago y en portugués es faso y ahí pegué a mitad de una, mitad de la otra. En fin. Ok, entonces, y aquí podemos jugar con A, ¿no? A al cubo, en fin, ¿no? Y claro, puedo preguntar si K y L son iguales y SageMath no va a reconocerlos como iguales. Por más que los dos cuerpos sean con 9 elementos, pero fueron definidos diferentes, ¿no? En K, nuestro generador es Z2, en L, nuestro generador es A. Y como hice esto aquí, antes A era Z2, pero como hice esto, ahora A es el generador de este cuerpo L, ya no es más Z2, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hice lo mismo, ¿no? Pregunté si K era igual a L, es falso. Para J en K, que me muestre J, entonces me muestra todos los elementos de K. Es una forma también de trabajar. Si yo quiero trabajar con todos los elementos, hago esto, ¿no? Una cosa bien interesante, porque ayer hubo una pregunta de alguien, no me acuerdo quién, sobre cómo puedo ver si un polinomio es de presentación en un cuerpo dado, ¿no? Entonces, claro que no va a funcionar. Puedo, por ejemplo, escribir f igual a x al cubo, ¿no? Y yo quiero ver, ¿será que no, x al cubo es muy simple, ¿no? X al cubo más x. O también sigue simples, ¿no? X al cubo más x. En fin, no sé. No importa, ¿no? Puedo hacer eso y intentar ver, ¿será que ese es un polinomio de permutación aquí en L? El problema es que si yo calculo f de los elementos de F9, me va a dar error, ¿no? ¿Por qué? Porque este polinomio f es un polinomio. No es un polinomio sobre el cuerpo de 9 elementos. Yo tendría que definir ese polinomio en el cuerpo de 9 elementos para poder hacer esto. Y los voy a mostrar después. Entonces tenemos L, que es este cuerpo, ¿no? Cuyo generador es A, ¿cierto? Yo quiero definir este polinomio f que definí aquí como un polinomio sobre este anillo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, primero voy a definir K, así, en la variable X, como siendo L. Si lo coloco así, simplemente estoy diciendo L, los coeficientes están en L, tengo esto que abre y cierra, entonces K va a ser el anillo de polinomios en L en la variable X. Y cuando hago eso y defino f nuevamente, como definí K antes, defino f después, f ya va a estar definido en K. Por ejemplo, ahora si le pregunto quién es el pariente de f, va a ser, es un polinomio en la variable x sobre el cuerpo finito con 3 cuadrados elementos, y aquí ya puedo calcular f de a, ¿no? Que antiguamente no podía hacer. Y ahora ya puedo
hacer es saber si ese polinomio f es de permutación, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a escribir para i en L, porque voy a calcular la imagen de todos los elementos, ¿cierto? Voy a calcular f de i. Y entonces aquí voy a crear una lista con los elementos imágenes, ¿no? Yo estaba acostumbrado a escribir lista con L, ¿no es cierto? Pero L es nuestro cuerpo ahora. Entonces vamos a utilizar otra letra, cualquier letra, Y. Las imágenes, ahí, Y mayúscula. Y es vacío, y que es la lista vacía. Entonces, ahora tomamos un I en L, o sea, puede ser cualquier otra letra también, ¿no? Solo no hay que utilizar X, que X es la variable del anillo de polinomios, no hay que utilizar A, que A es el elemento de L, ¿no? Pero podemos tomar cualquier otra letra para que vaya recorriendo solamente L, para que no dé un error así medio gramático, en fin. Entonces calculamos f de i, ¿no? Y queremos adicionar f de i en la lista L. Lo podemos hacer así, ¿no? If f de i. Si f de i no está en y, porque vamos a ir colocando los elementos en y, ¿no? Las imágenes. Pero solo aquellos que ya no están ahí, no están todavía, ¿no? Entonces ahí aumentamos ese elemento f de i. De esa forma, cuando ya está vacío, el primer elemento de i que tome, de L, perdón, va a calcular f de i y no está en y, obviamente, entonces lo va a adicionar. Después va a ser para el siguiente. Entonces, si f de i no es el mismo valor que antes, que no, o sea, no está en y, entonces lo va a adicionar y así sucesivamente. Y al final tenemos nuestras imágenes posibles de esa función. Entonces, por ejemplo, esa función obviamente no es de conmutación porque tiene menos elementos que el cuerpo con 3 al cuadrado de elementos. Claro que si hacemos con cuerpos con más elementos, le podemos solo pedir cuál es la longitud de esa lista. Entonces son 3. Entonces la imagen tiene 3 elementos. Y solamente es modificar cuál es el cuerpo L, cuál es la función, y esa misma operación nos permite saber si, por ejemplo, ese polinomio f que vamos a colocar allí aleatoriamente es o no de permutación. O sea, de una forma así, a lo bruto, ¿no? Simplemente calculemos la imagen de todo mundo. Claro que no va a funcionar para cuerpos con muchos elementos, ¿no? Así, con no tantos elementos, no va a haber problema ninguno. Y eso respondería, digamos, a la pregunta, no me acuerdo, era una chica, creo que ayer preguntó, yo dije que podíamos aprender hoy, y bueno, aquí está, ¿no? Y con poca cosa, ¿no? Porque cuerpos finitos en un instante pudimos ver. Bueno, tenemos más cosas, ¿no? Aquí hice lo mismo para L, entonces la lista de los elementos en L, como L está definido con generador A, entonces aquí, podemos también pedirle cuál es el polinomio minimal de A, nos va a dar cuál es el polinomio minimal de ese elemento. Como dije, parent de A me da dónde está viviendo, digamos, ese elemento A, qué tipo de elemento es. Está en un cuerpo finito, de tamaño 3 al cuadrado, y otras formas de definir también es utilizar, bueno, aquí es la misma cosa, ¿no? En lugar de A coloqué un B y coloqué aquí coma módulos igual a primitivo. ¿Qué significa eso? Que estoy forzando a crear mi cuerpo con un generador B, pero que ese B sea necesariamente un elemento primitivo. O sea, cuando definí este A, cuando definí L, le dije jefe de 9. Entonces no le estoy pidiendo que ese elemento sea primitivo. Entonces puede que sea, como puede que no sea. En principio, cuando el cuerpo no es muy grande, el elemento va a ser primitivo. Pero si lo hacemos para un cuerpo muy grande, a veces el elemento no es primitivo. En este caso, vean, definí con módulos igual a primitivo, le pedí cuál es el polinomio minimal de B, y me dio el mismo polinomio que A. Entonces lo definió de la misma forma. Quiere decir que el elemento A que era el generador de L, era primitivo. No sé si saben quién es primitivo. Primitivo significa que todo elemento de mi cuerpo que no sea nulo va a ser igual a alguna potencia de ese elemento. O sea, ese elemento es el generador del grupo multiplicativo de los elementos no nulos del cuerpo. ¿Ok? O sea, imagino que la mayoría de ustedes saben, pero no sé si todos saben esos detalles. Bueno. Después
por ejemplo, aquí justamente un ejemplo para mostrar, eso, ¿no? Tenemos, definí F como jefe de 5 potencia 45, o sea, un cuerpo con muchos elementos, ¿no? Y aquí le pregunto si A es un cuadrado y la respuesta es verdad. Entonces, quiere decir este elemento A, por ejemplo, este generador no es primitivo. Porque un generador del cuerpo simplemente tiene que ser un elemento cuyo polinomio minimal tenga grado igual a aquí a 45, ¿no? Pero no necesariamente va a ser un elemento primitivo. Entonces, aquí hago una nueva instrucción. ¿Alguien está pidiendo alguna cosa? No, no, ya. Por ejemplo, aquí A.multiplicative order. Entonces, le estoy pidiendo cuál es la orden multiplicativa de A. O sea, cuál es la mínima potencia de A para que el resultado dé 1, ¿no? Si el elemento es primitivo, tendría que ser la mínima potencia que me da 1 es 5 potencia 45 menos 1, ¿cierto? Bueno, la orden multiplicativa de A es este. Aquí abajo coloqué 5 potencia 45 menos 1, que es un número un poquito mayor, si pueden ver aquí. Solo comparando aquí los últimos dígitos. Ahora definí T, por ejemplo, con generador B, forzando a pedirle que me cree este cuerpo, crear, con un generador primitivo. Y si le pedimos la orden multiplicativa, pasa exactamente, va a darme eso, ¿no? Una forma de saber cuántos elementos tiene el cuerpo también es colocar t.order, que me va a dar ese mismo valor, ¿no? Más 1, claro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo, a veces lo que me interesa es trabajar con elementos primitivos, ¿no? O sea, ya partir con un elemento que sé que es primitivo. Entonces, esta sería la mejor forma, ¿no? De definir. Existen, claro, varias formas de definir un cuerpo finito, ¿no? No solamente con este comando. Pero bueno, vamos a solo quedarnos con este comando aquí, por ejemplo. ¿Alguna duda por el momento o está todo claro? Aquí tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias por el retorno. Saber que están entendiendo, ya podemos avanzar, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que dice aquí? Miren, podemos hacer extensiones de cuerpo. O sea, creamos un cuerpo, creé el cuerpo A, ¿ya? Que a veces también necesitamos trabajar con extensiones de cuerpos, y si usted crea un cuerpo con 5 al cuadrado elementos y otro con 5 potencia 6 elementos, no da para mezclar los elementos de un cuerpo con el otro, porque fueron creados separadamente. En cambio, si yo creo el cuerpo de 5 al cuadrado de elementos y después una extensión de él de grado 3, como aquí, entonces yo puedo trabajar mezclando los elementos ahora sí, ¿no? Y justamente eso aprendí preparando la clase para ustedes, porque antes yo no sabía que se podía hacer eso, por ejemplo, ¿no? Entonces creamos aquí A, cuerpo con 5 al cuadrado elementos, módulo primitivo, o sea, A tiene que ser primitivo, y defino B con un generador B como siendo una extensión de grado 3 de A. Bueno, aquí no sé si B es primitivo o no, ¿no? Por ejemplo, pero vamos a ver eso después. Entonces, por ejemplo, A está en A, sí, A está en B también, o sea, puedo mezclar A y B, esos dos generadores que se encuentran en B, y calcular, ¿no? Claro, el único detalle aquí, ¿no?, es que todo, cuando hago mis cuentas aquí, me lo va a calcular en B, ¿no? En el anillo B, cuerpo B, ¿no? Y ¿cómo sé cuál elemento de B es A? Bueno, aquí yo hice un test, ¿no? Para J en B, si J es igual a A, imprimo J. Entonces eso va a funcionar solo una vez, y este elemento, ¿no? A es este elemento aquí, por ejemplo. Aquí otra pregunta que podemos hacer es saber si A es un subanillo de B. La respuesta va a ser verdad, porque de esta forma lo defino. Entonces, definiendo con extensión, es eso que va a pasar, ¿no? Podemos trabajar mezclando los elementos de A y B, pero todos los elementos me los va a expresar en función de B de cualquier forma, ¿no? A veces usted quiere que exprese los elementos en función de B con coeficientes en A, ¿no?
¿Será que se puede hacer eso? Pero bueno, esa pregunta queda para después. Y aquí quería que ustedes me respondan esta pregunta. Ay. Defina el cuerpo F con 16 elementos de tal forma que A sea un generador primitivo de F. Entonces quiero que hagan eso. Después encuentren el polinomio minimal de cada elemento de F. Como son solo 16 elementos, me encuentren el polinomio minimal. Quiero que me den la lista, ¿no? De todos los elementos, de todos el polinomio minimal de cada elemento de F. Después, escriba una lista de los elementos de F. Escriba en una lista los elementos de F que se encuentran en el cuerpo de 4 elementos. O sea, ¿cómo hago para saber? Porque este es un cuerpo con 16 elementos, contiene, ¿no? ¿No es cierto? Un único cuerpo con 4 elementos allí dentro. Y quiero que me den la lista de esos 4 elementos, ¿no? En función de A. O sea, tienen que estar dentro de F. ¿Cómo hago para saber si un elemento está en el cuerpo de 4 elementos? Claro que para responder esta pregunta, ustedes ya tienen que saber un poco de cuerpos finitos, ¿no? Quien no estudió cuerpos finitos no va a conseguir responder la última. Y aquí coloqué una idea, ¿no? Dado un polinomio F, una idea, ¿no? No quiere decir que sea la única forma de hacer. Dado un polinomio F, hay otras formas, claro, de hacer, ¿no? Dado un polinomio F, la instrucción f.degree me da como resultado el grado de F. Muy bien, entonces Daniel, por ejemplo, ya nos definió el polinomio que queremos. Quiero decir, el polinomio, no el cuerpo. Voy a copiar y colar. Entonces, así, perfecto, estamos definiendo nuestro cuerpo con 16 elementos. Primera pregunta, muy bien. Y la segunda, muy bien, Rodrigo nos imprimió, nos colocó para J en F que nos muestre el polinomio minimal de J. Perfecto, también. Como estamos aquí, no necesitamos colocar print, ¿no? Si yo escribo así, directamente ya me lo muestra. Pero parece que en lo que está usando Rodrigo, pues precisa colocar print. Ahí depende, claro, de cada computador. Y ahí están todos los polinomios minimales de cada elemento de F. Podemos colocar inclusive que nos muestre J, el elemento J y el polinomio minimal también, ¿no? Solamente para saber cuál es el elemento. Entonces, por ejemplo, ¿de qué manera entonces estamos recorriendo los elementos de primero 0, después A al cuadrado, A al cubo, después A más 1, A cuadrado más A, etcétera, etcétera? Todos los elementos, una coma aquí y el polinomio minimal. Está medio... ¿Cómo podemos hacer para organizarlo más bonito? No sé. ¿No? El polinomio nominal de 1 es x más 1, etc. ¿no? Entonces aquí vemos, esta es la respuesta, a ver, de la respuesta de la pregunta 2. Y la pregunta 3, hacer una lista de los elementos de F que se encuentren en el cuerpo de 4 elementos. O sea, ¿cuáles son los 4 elementos que están en el cuerpo de 4 elementos dentro de ese cuerpo F? Solo falta esa pregunta. ¡Opa! Muy bien, Francisco, qué interesante. Entonces, justamente la característica de los elementos de un cuerpo de 4 elementos son aquellos cuya potencia 4 son iguales a sí mismos, ¿no es cierto? Entonces, perfecto. Muy bien. Es una forma de hacer, claro. Sería la forma, digamos. Ya me creó la lista, sí, ¿eh? Voy a colocar, vamos a llamarle de Q esa lista. Solo recordando que aquí tiene que ser igual, igual, ¿no? Para comparaciones, 2 iguales. Eso no pueden olvidarse porque el igual, un solo igual es para asignación, asignan una cosa.
Aquí tiene que ser 2 iguales, ¿no? Solo faltó un 2 iguales. Y de esa forma creamos nuestra lista de los elementos del cuerpo de 4 elementos. Cuando yo lo hice, yo pensé en el polinomio minimal. O sea, por ejemplo, si el polinomio minimal de estos elementos va a tener grado menor o igual que 2, ¿cierto? Tenemos el 0, su polinomio minimal es de grado 1. Después, a cuadrado más a, ¿dónde está? A cuadrado más a está aquí, ¿no? Su polinomio minimal es de grado 2, justamente porque él está en extensión de grado 2. De a cuadrado más a más 1, ¿dónde está a cuadrado más a más? Aquí está. Su polinomio minimal también es de grado 2, ¿cierto? Y claro, 1, su polinomio minimal es de grado 1. Entonces, por ejemplo, 0 y 1 están en el cuerpo con 2 elementos. A cuadrado más a y a cuadrado más a más 1 son los elementos que están en la extensión de grado 2 encima de ese cuerpo primitivo. Y los otros elementos tienen grado 4, entonces están en F sin estar en ningún subcuerpo, ¿no? La respuesta de Francisco creo que es la más rápida y eficiente, ¿no? Para calcular esos elementos. Y a partir de eso podemos entonces trabajar con un cuerpo, un subcuerpo, etc. Vamos a continuar. Aquí yo respondí justamente, ¿no? Definí F, calcular el polinomio minimal, exactamente la misma cosa, solo que la segunda pregunta yo la hice diferente, ¿no? La hice más complicada. Ahora estoy con vergüenza de demostrar esta respuesta, ¿no? Defino el polinomio minimal, si el grado es menor o igual que 2, lo adiciono. Sería otra forma de hacer, pero creo que esta es mucho más lenta en relación. La respuesta de Francisco es la mejor, me parece. Bueno, ahora vamos a volver a polinomios y definir realmente polinomios. Entonces, recordando qué es un polinomio, es una expresión algebraica de esta forma, donde los coeficientes se encuentran en algún anillo, ¿no? Entonces, si A es un anillo, A de X es el conjunto de todos los polinomios con coeficientes en ese anillo A. Entonces, A de X es el anillo de polinomios con coeficientes en A. Ejemplos en general son, podemos colocar K, Q, R, C, Y, F, de P, etc., ¿no? O sea, de P potencia N, en fin. ¿Y cómo define SageMath un anillo de polinomios? Podemos hacerlo así, ¿no? K.x, polynomial ring de RR, o F.x, RR, y estos no, llaves, ¿no? Corchetes, ¿no? Que abren y cierran. Y es la misma cosa. Entonces, por eso que yo utilizo esta de aquí, que es más corta, en lugar de tener que escribir polynomial ring, ¿no? Y porque ambas definiciones son equivalentes, ¿no? K igual a F, sí. ¿No? Y una vez que usted define polinomios, después de definir el anillo de polinomios, entonces ese polinomio va a estar definido en aquel anillo de polinomios. Entonces, si usted tiene que trabajar en un anillo de polinomios específicos, define el anillo de polinomios, después escribe los polinomios, esos polinomios automáticamente van a estar en ese anillo. Si usted define el polinomio primero, él automáticamente lo ve como un polinomio en C, por ejemplo, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? Creo que no. Okay. Aquí algunos ejemplos. Entonces, aquí, por ejemplo, T definido en los complejos, la factoración de F es x cuadrado más 1. ¿Por qué es x cuadrado más 1 si como definí T en los complejos, ¿no? Es justamente porque F, digamos, si seguimos esta orden, definí primero este anillo de polinomios coeficientes reales, defino F. Si lo factoro, pues va a ser la factoración sobre los reales, que es x cuadrado más 1. Aunque defina después el anillo de los complejos, yo no cambié F. F continúa siendo, está guardado ahí como siendo un polinomio en los reales. Entonces, su factoración continúa siendo en los reales. Si yo escribo de nuevo la definición, como el último anillo que escribí de los coeficientes complejos, ahora en esta definición ya está cargada automáticamente el hecho de que F va a ser a coeficientes en los complejos. Entonces, si lo factoro de nuevo, ahora sí voy a tener la factoración en los complejos. Aquí, por ejemplo, defino B como anillo de polinomios a coeficientes en el cuerpo finito con 5 elementos.
tengo que definir f nuevamente para que f sea visto en este anillo, y si hago la factoración de f, pues ahora tengo la factoración en este anillo, ¿no? En este anillo de polinomios. De nuevo, puedo definir f como el anillo de polinomios, como el anillo no, como el cuerpo, con 9 elementos, donde a va a ser primitivo. Defino a como el anillo de polinomios sobre f, defino f nuevamente, ahora f va a estar, ese f minúscula, quiero decir, va a estar en este anillo A de polinomios, y su factoración va a ser ahora aquí. ¿Ok? Entonces, solo hay que tener cuidado en esos detalles cuando están trabajando con polinomios, ¿no? Una forma de calcular número de elementos es con cardinality. Ya les mostré varias diferentes, ¿no? Porque, vean, ¿dónde está? ¿Cuál era el cuerpo? Era este, ¿no? F.cardinality. Bueno, hay que hacer así, ¿no? De 16. Pero también le puedo colocar, creo que la orden, ¿no? O también le puedo hacer así. ¿Ven? O sea, varias formas de buscar el mismo resultado. Ahora, si le pido la cardinal de A, como es un anillo, su cardinalidad va a ser infinita. ¿Cuál era el? Ese es el cuerpo. ¿Cuál es el anillo de polinomios? No me acuerdo cómo lo definimos aquí. ¿Cómo lo definimos? L. Sí. Entonces, L es nuestro anillo de polinomios. Si le pregunto cuál es su cardinalidad, pues nos va a dar. ¿Quién es L? No, L es un cuerpo finito también. Entonces, ¿dónde está el anillo? ¿Cuál es el anillo? No me acuerdo cuál es el nombre del anillo. Sí. Lo habíamos definido. Entonces, si le pregunto. No, es que A es el anillo aquí en el PDF, ¿no? Yo no definí estas cosas aquí en Sage. En Sage hice otras cosas, está medio diferente. Por eso es que yo no puedo escribir A aquí, porque todavía, ¿quién es A? A es factor de 3600, que hicimos allá atrás, hace algunas horas. Aquí hice diferente, ¿no? Yo no estoy, como yo no escribí exactamente las cosas que están aquí, entonces las definiciones en SageMath, y aquí son diferentes, ¿no? Entonces, K es nuestro polinomio, entonces si le pido la cardinalidad de K, pues me da infinito. Y si le pido el orden, me da error, ¿no? O sea, eso es interesante. Cardinalidad me da infinito, pero orden, pues como no tiene orden, me da un error. Y también len también me va a dar error. Ay. ¿No? Como es un conjunto infinito, no puedo calcular la longitud. Entonces, cardinalidad en ese sentido parece que es mejor, ¿no? Caso el conjunto no sea finito. Bueno, ahora puedo hacer anillo de polinomios. Miren, esto que es interesantísimo, ¿no? Miren. D ahora es el cociente sobre un cuerpo finito, ¿eh? Sobre x cuadrado más 1. ¿Cierto? Vamos a ver. Vamos a definir. Porque aquí es bien interesante, porque ¿quién es A y quién es F? F, vamos a redefinir todo, porque si no, no me acuerdo. Estas son cosas bien interesantes, porque ¿se acuerdan cómo habíamos definido extensiones antes? Podemos definir extensiones de esta forma aquí. Entonces, primero definimos, por ejemplo, vamos a resetar todo también. Eso quiere decir dar todos los datos. Ah, ya no existe, ¿cierto? Todo lo que habíamos definido, reset es para olvidar todo, para que todo lo que definimos se borre. Bueno, ahora sí, entonces comenzamos de cero. F va a ser el anillo de polinomios, por ejemplo, con 9 elementos y primitivo. Claro que no necesitamos, aquí siempre va a dar primitivo, ¿no? 9 elementos. F es eso. Después K
va a ser el anillo de polinomios a cocientes en F. ¿Ok? ¿Ok? Y ahora vamos a definir un cociente, que vamos a llamarlo de B. No, ¿dónde está? Puede ser de B. Lo que es cociente de A, nosotros definimos F. Vamos a utilizar las letras que estamos utilizando allá. Entonces, A es mi anillo de polinomios. Y voy a definir B como un cociente de este polinomio F. Entonces, F es x al cuadrado más 1 por F. Miren, lo interesante que F no es irreductible. Entonces, si hago el cociente de A por el elemento F, B va a ser realmente un anillo, no va a ser un cuerpo. Pero si yo tomase un F como siendo un polinomio irreductible, B sería un cuerpo. Entonces defino B con generador B, con generador B, como siendo el cociente, es A, ¿no? A punto cociente, A cocientado por el ideal generado por F. Entonces B, ¿qué es B? B es un anillo sobre el cuerpo finito de 3 al cuadrado de elementos, x cuadrado más 1. Por ejemplo, B, entonces, la cardinalidad de B es 81, ¿no? Entonces, de grado 2, ¿cierto? Entonces, B es un anillo, ahora porque F justamente no es irreductible. ¿Qué es lo que quería mostrarles? Sí. Entonces, podemos preguntar si es un cuerpo, y no es, claro, porque justamente cocientamos por un elemento, y eso quiere decir que podemos trabajar con, a ver, podemos trabajar en B, y vean que ahí A continúa siendo A. Eso es interesante, en lugar de la extensión que habíamos hecho antes, ¿no? Entonces puedo escribir todos los elementos con, digamos, con generadores de B cuadrado, etcétera, y con coeficientes en el cuerpo F, ¿no? Eso es interesante. Bueno, no falta tanto. Bueno, operaciones con polinomios. Esto me parece bien interesante, porque ustedes, si toman un polinomio F que sea irreductible, pues la extensión va a ser, un cuerpo, ¿no? Deja ver, digamos, si defino G igual a X al cuadrado más X más... El problema es que yo no sé cuál polinomio es irreductible y cuál no. No. Ahí, este polinomio es irreductible. Entonces vamos a definir esta vez el anillo aquí. Ahora vamos a cocientar por G. Va a ser un anillo C. Así. Y aquí podemos colocar esto. Y entonces, y puedo escribir todos los elementos C veces A más 1 veces A y más, ¿no? Y me da, justamente, la idea es que me da, va a mezclar los elementos de C y de A, ¿no? Como es una extensión de grado 2, va a ser siempre una combinación lineal, o sea, es decir, un y C van a ser, digamos, un y C, es la base y los coeficientes en el cuerpo F. Y podemos jugar y hacer lo que necesitemos con eso. ¿Okay? Con polinomios podemos entonces también trabajar, hacer multiplicaciones, sumas,
cociente de la división, resto de la división, factoración de polinomios. Todo lo que hacíamos con enteros, máximo común divisor, etcétera, todas esas cosas también podemos hacer con polinomios, ¿no? Aquí es el ejemplo que yo les estaba hablando. Podemos crear extensiones de cuerpos a partir de polinomios irreductibles, ¿no? Aquí definí F, cuerpo con 4 elementos, A, el anillo de polinomios, P igual a x cuadrado más AX más 1, ¿no? Sobre este cuerpo de 4 elementos. Aquí para verificar que ese polinomio P es irreductible, y hacemos el cociente, ¿no? B, cociente de P, y definimos C como extensión de grado 2, ¿no? Entonces las dos son extensiones de grado 2 de F. Ambos son cuerpos, pero no son iguales, ¿no? P y C son diferentes, son definidos diferentes. Y cuando trabajo con elementos de C, ¿no? Cuando trabajo aquí con elementos de A, de B, los elementos son justamente, mezclamos los elementos de A y B. Ahora aquí en el cuerpo C, A veces C al cuadrado, pues el elemento va a ser en función únicamente de C, por la forma, ¿no?, en que fueron definidos esos dos cuerpos diferentes. Y de nuevo, lo interesante es que ese elemento A, que está en F, como F está contenido en B y en C, ese elemento A puede ser visto en B o en C. Y cuando usted hace operaciones, si usted tiene elementos de B, pues él va a ver ese elemento A como siendo elemento de este cuerpo B. Si usted tiene elementos de C, va a ser como si fuesen elementos de este cuerpo. Y claro, B y C no se pueden mezclar. Si yo coloco B más C o B veces C, me va a dar error. No es posible hacer ese cambio. Aquí, ¿no?, lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Quién es pariente? ¿De dónde está viviendo cada uno de esos polinomios, cada uno de esos elementos? Aquí podemos ver que A es un elemento de F, pero también está en B y en C, porque tanto B cuanto C contienen F. Aquí hice un reset y hice una nueva definición, justamente para mostrar que si yo defino F, por ejemplo, de una forma, y G de otra forma, el polinomio minimal de A es este. Otra forma de definir un cuerpo, en lugar de colocar módulos igual a primitivo, podemos colocar cuál es el polinomio minimal de ese cuerpo. Entonces, GF9 está sobre el cuerpo de 3 elementos, entonces el elemento tiene que ser, su polinomio minimal tiene que ser de grado 2, entonces si yo coloco módulos igual a ese polinomio, entonces me va a crear ese cuerpo G con este generador B, con este polinomio minimal. Yo puedo especificar cuál es el polinomio minimal. Aquí, claro, lo definí con el mismo polinomio minimal y claramente ambos F igual a G no son iguales porque fueron definidos diferente, con A y B con generadores diferentes, aunque A potencia 8 sea 1 y B potencia 8 sea 1, pero no son iguales. ¿Okay? Y ahora también podemos hacer sustituciones, ¿no? Por ejemplo, tomo este polinomio, hice reset aquí. Entonces, este polinomio está definido, ¿dónde? En los complejos. Yo le puedo pedir cuáles son las raíces de ese polinomio. Entonces, hay ese comando, proots, me va a dar todas las raíces con sus grados, ¿no? Por ejemplo, menos y todos ellos con grado 1. 3 es multiplicar 2, ¿no? Puedo calcular PDI más 1, etc. Y puedo definir sobre los racionales, escribir el mismo polinomio, ¿sí? Y calcular las raíces va a me dar solamente las raíces racionales, ¿cierto? La factoración de P va a ser sobre los racionales, ¿cierto? Y claro, puedo hacer la misma cosa en cuerpos finitos. Entonces ahora este ejercicio, infelizmente, miren, infelizmente ya es 10:30. Entonces creo que no da tiempo de hacer este ejercicio. Pero así ustedes intentan, la solución va a estar en las próximas páginas. Yo voy a mandar ya para que lo puedan colocar en internet. Y una tripa. Aquí es tripla, ¿ya? Perdón, disculpa. Bueno, ustedes van a ver después las preguntas. Voy a mandar las respuestas que están aquí. O sea, saben que existen varias respuestas posibles, ¿no? Y también podemos calcular máximo común divisor de polinomios. Él da de la misma forma que para números enteros, ¿cierto? Aquí están algunos ejemplos de definiciones de polinomios
Claro, tienen que definir los polinomios, tienen que definir el anillo y después los polinomios para los cálculos van a ser hechos en ese anillo de polinomios. ¿Sí? Aquí también otro ejemplo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa sobre los enteros? ¿No? Las cosas son diferentes. ¿Ve? Aquí para los mismos polinomios, pues, los resultados son diferentes de lo que está aquí. ¿No? Aquí otro ejemplo. ¿Qué es este ejemplo? ¿No? Este ejemplo me calcula, tomé F, el cuerpo con 27 elementos. Para cada elemento de F, calculé el polinomio minimal y, perdón, y si el grado de ese polinomio es 3 y F no está en L, adiciono ese polinomio en L. O sea, en esta lista L estoy colocando todos los polinomios de grado 3, que son polinomios minimales de algún elemento. En otras palabras, aquí tengo la lista de todos los polinomios irreductibles de grado 3, ¿no? Justamente para no hacer repeticiones. Eso también es una cosa interesante que se puede hacer. Aquí, de nuevo, tomamos F, este polinomio, que es irreductible, entonces B va a ser un cuerpo, ¿no? Que es el anillo. Opa, aquí me olvidé de colocar la definición del anillo, ¿no? A, cociente, tal. Aquí, sí. Aquí me olvidé. Pero bueno, imaginen que aquí definí el anillo sobre este cuerpo F. Entonces, también le puedo pedir aquí crear esta lista con los elementos de C, calculo el polinomio minimal, ¿cierto? De esos elementos en B, como F, y si el grado es 3 y F no está en la lista, adiciono ese elemento en la lista, y ¿qué es lo que pasa? Me da todos los polinomios de grado 3, ¿ves? Con coeficientes. Ahora, lo interesante aquí es que me calculo los polinomios minimales, ¿cierto? Los polinomios de grado 3 sobre este cuerpo, ¿no? Porque el anillo A no está definido aquí, infelizmente. El anillo A es el anillo de polinomios con coeficientes en F. Entonces, estos polinomios irreductibles son con coeficientes en GF4, por ejemplo. Opa, disculpen, esa era la respuesta, creo. Esa era la respuesta de esta última pregunta. Disculpen. Ay. En fin, en realidad la aula acabó ya. Lo que acabé de mostrarles era la solución de los últimos 2 ejercicios, pero como lo hice tan rápido, tal vez no se acuerdan, ¿no? Seguir, esas explicaciones tienen que ser hechas con más calma. Entonces, lo interesante ahora es que ustedes mismos intenten hacer estos ejercicios y después comparan con las soluciones que yo coloqué para que puedan. Yo voy a modificar la solución porque, si se han dado cuenta, yo me equivoqué ahí, me olvidé de definir A, por ejemplo, en aquella última. Entonces, sería eso. Digamos, aquí termina la clase, ¿no? No sé si tienen alguna duda, quisieran preguntar alguna cosa. Disculpen por ir tan rápido ahora al final, que son cosas tan interesantes, pero ya no daba tiempo. Pero creo que lo esencial, digamos, conseguí explicar. Lo restante se puede encontrar en las diversas librerías que tienen ahí en Sage. Y ustedes tienen que, ahí todo depende de qué es lo que necesitan, ustedes acaban aprendiendo aquello, trabajar con eso. Pero las bases, digamos, de cuerpos finitos, más o menos es lo que está aquí. Entonces, lo interesante es eso, ¿no? Aquí, si se han dado cuenta los últimos ejercicios que hice, da para trabajar con un polinomio, crear una extensión sobre este aquí, y trabajar con polinomios a coeficientes en este anillo y factorizar en ese anillo. Eso es bien interesante.